Por eso tenemos que ir con el fan. Buenas noches, Rangel. Leonardo, buenas noches. Ay, ¿cómo pasaron el fin de semana? Tranquilo. ¿Qué? Marico, esta hija de 3 y ya no me quedan solo aquí casi muerto. Bueno, bien, durmiendo bastante. O sea, Más de la cuenta. No debí dormir tanto. Pero va a ser. De vez en cuando quiero aprovechar. Mejor y la. qué obvio que no voy a poder. Buenas noches, Fiorella. Me faltó alguien. Norman, que está entrando. Falta. Ah, no. 6, 5. Fernando. Bueno, yo. Hacemos pocos, pero. Bueno, vamos a empezar con esto. Profesor, una pregunta. Dígame. Profe, ¿la plataforma de SAI está presentando problemas o...? No, si hay un aviso que está sacando, si de pronto tiene algún problema administrativo pendiente. O sea, tengo que pagar para que se me quite eso. Llámese pagos o cualquier otra cosa, no sé qué será. Ah, ya, gracias, profe. Pero desde el fin de semana empezaron o sea, le aplicaron torniquete a la plataforma. No me acuerdo que un mensaje. A ver si la consigo. ¿Por aquí? No, por aquí no. Chat. Mensaje como de sección, argumento 1, fase 2, no sé. Core Association Manager, login users, must be a instance, standard class, all giving. Bueno, aparentemente sí están, como que consideran otra forma de. Pero eso, si no has pagado, si ya vences la cuota y no la has pagado, la actividad del 10% ya está cargada en la plataforma. Efectiva hoy y hasta el 27.
por ahora. Vamos a empezar por acá. De esto habíamos hablado hace varias semanas atrás. Vamos a empezar un poquito con un ligero de repaso antes de ver la parte final. ¿Me escuchan, no? Sí, profe, sí se le escucha. Ok. Sí, profe, sí. Entonces, en la primera unidad hablamos de que los proyectos de recuperación adicional, en su momento se llamaron secundarias, básicamente estaban formados por dos tipos de procesos, inyección de agua o de gas. Y había dos formas en que se podía llevar a cabo ese proyecto. Uno era la inyección dispersa, por decirlo de alguna forma, y la otra era en arreglos de pozos. Cuando se comenzaron los proyectos de inyección, básicamente lo primero para tratar de hacer algo barato era no perforar más pozos, sino tratar de utilizar los que estuvieran disponibles para inyectar, sobre todo en aquellos yacimientos que tuvieran un acuífero, que era en lo que básicamente se podía hacer sin problema, porque posiblemente si tenían un acuífero activo, casi con seguridad parte del acuífero ya se había tragado algunos pozos productores, y esos podían servir muy bien como inyector para aprovechar un mecanismo que es bastante eficiente en cuanto a lo que es recuperación de petróleo, como es el empuje hidráulico, simplemente suministrándole más energía. Eso pasa porque de acuíferos vamos a ver que ahí pueden ser muy pequeños comparados con el yacimiento, pueden ser muy grandes. Muy grandes son tan fuertes que básicamente no dejan de inclinar la producción. Pero en otros casos sí puede ser que tengan facilidad por lo menos 1, 2, 3 años tal vez de auxiliar al yacimiento, pero después de eso ya no pueden. O sea, el volumen de agua o volumen de fluido disponible que tenían para ayudar al yacimiento ya deja de ser suficiente y comienza a decaer la producción. Entonces, inyectar agua en un yacimiento que tenga un acuífero puede ser una buena alternativa. Sin embargo, eso en el tiempo se vio, y una de las cosas que tienen este tipo de proyectos es que el tiempo de respuesta es muy largo. Ok, tardas mucho en comenzar a producir agua en los productores, pero básicamente también el petróleo adicional que va a recuperar es a largo plazo. También con miras a mejorar, optimizar la producción, puesto que en los primeros años de la industria la perforación de pozos era caótica. O sea, se perforaban pozos donde parecía. Pero por lo menos en el caso del ministerio, planificó la parte de organizar lo que era el desarrollo de los yacimientos, formando algunas figuras, normalmente líneas de pozos, casi siempre paralelos, y separados ciertas distancias, lo que es el interespaciado entre los pozos. Es decir, que se estimaba o se hicieron cálculos de cuánto sería el área de drenaje de un pozo partiendo de un círculo teórico. Y en función de eso se estableció un espaciamiento entre pozos. En función de eso también se vio que dada esa forma,
que ya se tenía, que en cierta forma podían ser cuadrados, se podían colocar pozos interespaciados con esos que pudieran servir como inyectores, acortando la distancia para que los pozos productores comenzaran a reaccionar más rápido. Eso da mayor velocidad de respuesta y mayor volumen de petróleo recuperado en poco tiempo. Entonces, esta parte, lo que se refiere a la teoría del desplazamiento, también aplica para esto, pero básicamente, como está planteado, es un pozo productor, un pozo inyector, un pozo productor, es básicamente un movimiento horizontal, no considera la parte de un acuífero, por decirlo de alguna forma, pero en el caso de arreglos, la misma teoría sigue funcionando. Claro está, se logra mejorar por efecto de barrido, que es una de las cosas que se quiere con los proyectos de recuperación adicional. Y mejor, y como el tiempo de respuesta es más rápido, claro está, nos llenamos de agua más rápido también, o de gas, si estamos con un proyecto de inyección de gas. La duración promedio de vida del proyecto va a ser más corta, el volumen de petróleo que es recuperado va a ser más alto, y teóricamente la rentabilidad va a ser mucho mejor. Pero como le digo, también vamos a empezar a producir bastante agua desde el principio, bastante temprano. Entonces, una de las cosas que hablamos cuando tenemos proyectos de inyección de agua, una de las cosas importantes en cuanto a definir si un proyecto es viable o no, no solamente funciona para los de arreglo de pozos, también incluye en el caso de, si yo tengo un proyecto disperso, o sea, estoy inyectando en los flancos, pero no tomo en cuenta la movilidad de los fluidos, posiblemente termine canalizando el agua dentro del yacimiento y el efecto tampoco va a ser el total. Claro está, si estamos hablando de un acuífero, supuestamente el método fue bueno en un principio, pero eso es cuando tú tienes todo el acuífero funcionando al mismo tiempo. Cuando tú tienes un proyecto de inyección de agua, que tienes pozos escogidos instalados en ciertos sitios, no es lo mismo que tener todo un frente barriendo al mismo tiempo. Entonces, la razón de movilidad es un factor importante cuando se habla de un proyecto de este tipo, que es la movilidad de la fase desplazante sobre la movilidad de la fase desplazada. En este caso, si estamos hablando de un proyecto de inyección de agua, estamos hablando de la relación K sobre mu, que es la movilidad, razón de movilidad de la fase desplazante, agua, permeabilidad efectiva al agua, sobre la viscosidad del agua, dividido entre la permeabilidad efectiva del petróleo sobre la viscosidad del petróleo. Ahora, un aspecto importante cuando se habla de un proceso de desplazamiento es donde se evalúan esos dos parámetros. La movilidad del agua, o del gas en todo caso, se evalúa en la zona invadida. Es decir, al promedio de saturación de agua o de gas en la zona invadida. Y con respecto a la fase desplazada, sería en la zona delante del frente de invasión. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y lo vamos a trabajar bastante más adelante, así que tengan presente. Entonces, los arreglos de pozos básicamente son crear figuras geométricas con los pozos, por lo menos aquí tengo arreglos de líneas de pozos productores, y entre las dos líneas de pozos productores se instala una línea de pozos inyectores, una línea en línea directa, porque tengo un pozo inyector frente a un productor.
sea, básicamente es como dirigir ese pozo hacia allá, hacia ese pozo productor. Pero en realidad le está afectando tanto a los 3 pozos que están frente a él, como los 3 pozos que tienen frente a él, pero en la parte inferior. O sea que ese pozo en realidad está afectando a 6. O sea, el agua que inyecta la comparte entre 6 pozos. Al igual que al mismo tiempo, cada pozo productor recibe de este pozo inyectores. ¿Ok? Por aquí tenemos 3 y 3 del otro lado. Y cuando se habla de la parte de arreglos, la relación D sobre A, la distancia que hay entre pozos de diferentes tipos en una misma columna, y A, que es D, y A es la distancia más corta entre pozos del mismo tipo sobre una misma línea. Esos parámetros hay que tenerlos en cuenta cuando se trata de trabajar con arreglos. Hay varias formas, por lo menos el de línea directa, que es el que está acá, línea alterna o desfasada, donde por lo menos la línea de pozos inyectores se mueve una cierta cantidad que en muchos casos puede ser la mitad de A. Hay otros arreglos que incluyen ese desplazamiento también, pero no necesariamente con esta misma magnitud. Entre los parámetros a considerar cuando se trata de un arreglo, también tenemos la relación de pozos inyectores a pozos productores. ¿Cuántos pozos inyectores afectan a un productor y cuántos pozos productores son afectados por un inyector? La unidad del arreglo, que es la menor porción del arreglo que representa lo que sucede dentro de cada arreglo. Si yo puedo desarrollar una ecuación que me defina lo que sucede en ese pedazo, puedo considerar que lo mismo afecta a todo el arreglo. Entonces, el empuje en línea directa cuando tenemos líneas de pozos productores frente a líneas de pozos inyectores. Pero hay otros en línea alterna, como ven aquí, tengo la parte de los pozos inyectores desfasados con respecto a los productores a una cierta distancia. En este caso a medio. Ahora, cuando hablamos de línea directa y línea alterna, ahí, aquí podemos ver un gráfico que nos dice cuál es el efecto del tipo de arreglo en la eficiencia de barrido, considerando nada más esos tipos. ¿Ok? Eficiencia de barrido en el eje vertical y razón de movilidad en el eje. Estamos considerando razones de movilidad igual a 1. Entonces podemos ver como por lo menos para la tánica. Okay. La de línea directa, fíjense que la línea alterna busca mejorar el proceso de la eficiencia de desplazamiento y lo logra hasta cierto punto. Después de ese momento ya dejan de, los dos llegan a tener cierta similitud en cuanto al resultado. Pero sí logra, para razones de sobriedad bastante pequeñas, lograr una buena mejora en lo que se refiere a la eficiencia de barrido. El arreglo de 5 pozos tal vez uno de los más utilizados. Dice que es un caso especial de arreglo de línea alterna cuando la relación D sobre A es igual a 0,5. Igual a un medio. Los pozos se perforan y forman un cuadrado en cuyo vértice se encuentran los pozos de inyección y en el centro el pozo productor.
que, como dice, es muy eficiente, proporciona una buena eficiencia de barrido y aparte este es muy versátil para la parte de modificación. Arreglo de 7 pozos también es otra alternativa que se presenta, no son muy comunes. 5 y 6 son bastante utilizados. 7, 8 y 9 pozos que también se tienen arreglos de este tipo no son tan comunes. Tal vez el de 5 pozos es el que más se utiliza y es tal vez como la mayor parte de los arreglos de perforación que se tienen para los programas de desarrollo de los yacimientos, tal vez se adapta muy fácilmente al de arreglo de 5 pozos. En esta tabla se presentan para diferentes tipos de arreglo: línea directa, línea alterna, 5 pozos, 7 pozos, 9 pozos. Más o menos las figuras geométricas que forman y la ecuación que me permite calcular cuánto es la tasa de flujo que yo puedo esperar de un arreglo de eso. Ahora, un proyecto tiene un solo arreglo, ¿no? Puede tener unos 10, tal vez 4, 5, hasta 10 arreglos, o puede ser más. Normalmente, cuando se habla de arreglos de pozos, se pueden combinar con arreglos en el área externa, en el limítrofe, de forma tal de utilizar arreglos en aquellas zonas donde los proyectos de inyección en el área externa no son tan eficientes. Se pueden utilizar con arreglos, se pueden combinar los dos. En Campo Boscan se está desarrollando ahorita un proyecto de inyección de agua con arreglos de 5 pozos. Entonces, dependiendo del tipo de arreglo que tengamos allí, hay una ecuación que me permite calcular cuánto es la tasa de flujo que puedo esperar. Tengo 5 arreglos, mi proyecto tendría esa tasa de flujo multiplicada por 5. Ahora, una de las cosas que se busca con los arreglos es precisamente mejorar la eficiencia de barrido variable. Es decir, dejar la menor cantidad posible de petróleo no barrido, no contactado ni desplazado. La eficiencia ideal de barrido es el área contactada por el fluido desplazante sobre el área total. La eficiencia de barrido vertical, área transversal contactada por el fluido desplazante sobre el área transversal completa, total. Y la eficiencia volumétrica de barrido, volumen de petróleo contactado por el fluido desplazante sobre volumen total de petróleo originalmente en el yacimiento. Aquí pueden ver gráficamente cómo avanza el frente de invasión entre el pozo inyector y el pozo productor en el tiempo. Como ven inicialmente, podemos ver que hace barrido uniforme y a la medida que va avanzando el tiempo comienza a desarrollarse una lengua que avanza más rápidamente hacia el pozo productor. Hasta que ocurre la ruptura. A partir de ese momento podemos seguir inyectando y vamos a recuperar los petróleo. Pero piense que la zona de agua siempre va a dejar una gran zona que no va a contactar. La eficiencia de barril variar es realmente un cálculo microscópico que se hace para los proyectos de desplazamiento. Son a nivel de laboratorio que se hacen ciertos experimentos de desplazamiento para tratar de determinar cuál es ese factor de eficiencia microscópica de desplazamiento. Como digo, es algo que se determina a nivel de laboratorio. Y la eficiencia de recobro, que sería igual a la eficiencia de desplazamiento, microscópica de desplazamiento por la eficiencia volumétrica
desplazamiento. Para los arreglos de pozos, muchos de los cálculos, son realmente pocos los cálculos o las ecuaciones que se utilizan para esto. Pero sí se trabaja con muchos gráficos, sobre todo para determinar la eficiencia área del desplazamiento, dependiendo del tipo de arreglo que vamos a utilizar. Aquí se trata de mostrar una esquematización de la eficiencia areal, la eficiencia vertical y la eficiencia de desplazamiento. Y cómo se vería simplemente haciendo un corte de la ropa, cómo se vería ese proceso a nivel de microscopio. Determinación de la eficiencia área de barrido antes de la ruptura. La eficiencia área, como ven ahí, pues, viene dada por el volumen de agua inyectada sobre el volumen poroso del arreglo, multiplicado por la saturación promedio a la ruptura. Adivinen de dónde sale eso. La ecuación del flujo fraccional, que es la forma más fácil de determinarla, menos la saturación de agua inicial, donde WI es el agua inyectada acumulada, PV es el volumen poroso del arreglo, CWP, la saturación promedio a la ruptura, y SWI, la saturación inicial antes de comenzar el proyecto de inyección. Como digo, para los diferentes tipos de arreglos se han desarrollado ecuaciones gráficas que permiten, por lo menos en este caso, no me dice, determinación de la eficiencia de barrido areal a la ruptura como función de la razón de movilidad. Entonces, como ven, en la medida en que mi razón de movilidad es más baja, la eficiencia areal de barrido es mucho mejor. Cuando estamos hablando de razones de movilidad muy elevadas, simplemente, pero que en todo caso estamos hablando de alrededor del 50% menos, cuando tenemos razones de movilidad muy altas. Tengo una cosita aquí que me está estorbando la visión de la pantalla. Recíproco de la razón de movilidad. Esto es para un arreglo de 5 puntos. Aquí. La eficiencia a la ruptura con esto se puede determinar posterior a la ruptura cómo va cambiando la eficiencia del porcentaje de área barrida. Ahí, sin embargo, algunos autores desarrollaron ciertos valores estadísticos, dependiendo la relación de, por lo menos en el caso, en línea, empuje de línea directa y empuje de línea alterna,
En función de la razón D sobre A, Muscat estableció que la eficiencia areal de a la ruptura para 0,5 sería 0,37%, para 1,57, para 2,78, para 3, 86%. En línea alterna, para una relación de sobre A igual a 0,5, estamos hablando del 72%, 79, 88 y 93% respectivamente. Como ven, a la medida que va aumentando la relación de sobre A, los valores tienden a acercarse, a ser bastante elevados. Eso en los tipos de arreglos que dependen de la relación de sobre A, que son en línea directa y en línea alterna. Cuando hablamos de otros tipos de arreglos como de 5 pozos, 7 pozos, 4 pozos, y 6 más, Muscat desarrolló también ciertos factores que permiten estimar aproximadamente cuánto es la eficiencia de la ruptura para ese tipo de arreglo. En este caso no depende de la relación de sobre A, sino del esquema en que están colocados los pozos a ruptura inyectores. Y algo que no veo. Hay una barra aquí que me está molestando. No, no la puedo bajar. Vale. No te digo aquí. Bueno. Para la próxima voy a preparar, tengo preparado para un ejercicio con arreglo de pozos, para que lo veamos en la próxima sesión, que va a ser posiblemente el día miércoles, antes del día de la semana. ¿Alguna pregunta? Esta es la unidad del capítulo 5, creo, del libro de Magdalena París de Ferrer, arreglo de pozos. Pueden conseguir mucha más información, muchas más ganas, más facilidades para enredarse. ¿Alguna pregunta? A ver cuánto tiempo nos queda. En momento quedan 6,3 minutos. ¿Tienes algo que decir, Ángel? Fiorella. No, profe, porque lo que pasa es que tengo muy mala conexión y prácticamente no pude ver la clase. Bueno. Tengo problemas con el internet en estos momentos, últimamente. Sí, ahí. Doctor, en el examen del 10% que usted colocó en la plataforma, ¿verdad? Yo estuve leyendo y ahí hay que realizar una curva. Entonces esa curva yo no sé si hay que hacerla por Excel. Flujo fraccional. ¿Cómo? La curva de flujo fraccional. Sí. Eso hay que realizarlo que en Excel, profesor. ¿No? Lo puedes hacer en Excel. O sea, se puede hacer en Excel. Lo que sí les digo es, traten de, pues tú puedes colocar los datos y que se grafique. Pero sí, como les dije, recomiendo que traten de ajustar las escalas para que tengan más o menos el mismo tamaño, las mismas proporciones, y que la gráfica no quede acostada, porque eso en cierta forma tiende a causar errores cuando están tratando de determinar el SWF y el SWF. La ventaja de hacerlo en Excel es que
lo único que necesitas calcular todos los cálculos, inclusive los de KR o de FW, los puedes hacer en la misma hoja de Excel. Profe, disculpe, ¿puedo repetir otra vez que se me fue la cobertura? Bueno, que sí se puede hacer en Excel. Lo único es que traten de que la gráfica no quede acostada. O sea, normalmente cuando lo haces en Excel y no le estableces los rangos máximos y mínimos, ni el espacio que correspondería a cada división, igual para ambos ejes, la curva puede quedar muy acostada. Cuando la parte que sí tienes que hacer es manual, tienes que trazar la recta. Ahí sí tienes que fijarte bien cuáles son las reglas que se tiene para trabajar la curva de flujo fraccional y poder determinar SWF y SWF de ella. ¿Okay? La de Welch. ¿Qué tengo que considerar para eso? Y lo que pasa es que si la curva queda muy acostada, no vas a ver, realmente, posiblemente no vas a ver la deflexión que tiene que tener la gráfica. Y es donde tú vas a conseguir el SW. Entonces, cuidado, puede haber el error puede no ser mucho, pero pudiera hacerlo. He visto gente que se equivoca mucho, bastante con eso. Porque visualmente vas a tener que tratar de determinar el valor. Y si no tienes cada espacio especificado muy bien, visualmente se presta para error. Eso es lo único que tengan cuidado si lo van a hacer en Excel. Pero sí lo pueden hacer. Ah, ok, profesor. Gracias. Ok, respecto a eso, Rojas, quiero que se acuerden bien del concepto de Yene y a qué está asociado. ¿Ok? El Yene está asociado a la existencia de algo. Y para que ese algo exista, tiene que darse una condición. Si esa condición no se da, ese algo no tiene sentido. Entonces, asegúrense que necesitan determinar tiempo de Yene. Tienen que demostrar, o sea, y decir por qué sí o por qué no. Cuando se habla partan de la definición de Yene, ¿por qué puede ocurrir la necesidad de que haya un periodo de Yene? ¿Qué lo da? ¿Qué lo causa? Y si esas condiciones están presentes en el ejercicio de práctica. Es lo único que les pido que planifiquen. Al igual que con lo del gráfico de Welch. Tengan cuidado. Hay ciertas reglas que hay que aplicar. Háganlas. Revisen bien. Yo las mencioné. Todo eso tienen que tenerlo presente. También con respecto al efecto de Yene. ¿Por qué razón se necesita hacerlo? ¿Qué condición ocurre y por qué ocurre esa condición? Eso es lo que tienen que tener presente. El ejercicio está fácil, no es tan crítico, hay cálculos que son muy sencillos. Pero hay dos cositas que tienen que aplicar la lógica para que todo salga bien. Menos de un minuto, bueno, vámonos porque